El cartel acababa de ser colocado sobre la entrada del Centro del Buen Amparo. Nadie debe quedar fuera. Debajo de aquellas palabras, Tomás Rivas, de 74 años, sostenía una bolsa con 2 barras de pan mientras un vigilante le impedía cruzar la puerta que él mismo había abierto cada mañana durante más de 3 décadas. Lo siento, Tomás. Tengo órdenes. Tomás miró hacia el comedor. Varias personas esperaban la sopa que tantas veces él había ayudado a preparar. Solo quería dejar esto en la cocina. No puede entrar. Una anciana que esperaba junto a la puerta lo reconoció. ¿Qué has hecho, Tomás? Él bajó la mirada. Antes de que pudiera responder, una voz llegó desde los escalones. Esa es precisamente la pregunta que nadie debería contestar antes de escucharle. Padre Leo acababa de llegar para una visita programada al centro. No preguntó quién tenía razón. Primero miró a Tomás. Después, al vigilante. Y finalmente a través del cristal de una pequeña oficina administrativa que alguien parecía haber cerrado con demasiada prisa. Dentro, sobre una estantería, había un viejo termo naranja. Tomás lo vio también. Su rostro cambió. Ese termo estaba conmigo aquella noche. Padre Leo volvió lentamente la mirada hacia él. La dirección aseguraba que Tomás había entrado allí para robar 14.200 euros. Pero aquel termo no debía estar en esa habitación. Durante los siguientes minutos, Padre Leo descubrió que el problema no era un simple malentendido entre un trabajador y la dirección. Tomás Rivas había sido suspendido 3 días antes después de que desaparecieran 14.200 euros del fondo de invierno, un dinero destinado a alimentos, medicinas y ayudas urgentes para familias sin recursos. El registro electrónico mostraba algo aparentemente incontestable. Una tarjeta a nombre de Tomás había abierto la zona administrativa a las 10:17. La dirección había actuado rápido. Le retiraron el acceso al edificio. Su nombre desapareció del cuadrante de voluntarios. También quedó suspendida una pequeña ayuda de vivienda vinculada a sus años de servicio. Pero había algo peor. Durante 32 años, Tomás había sido el hombre al que muchas familias entregaban una bolsa, una herramienta rota o incluso las llaves de su casa sin pedir recibo. Ahora algunos bajaban la voz cuando pronunciaban su nombre. Padre Leo comprendió que, aunque el dinero apareciera al día siguiente, aquella parte sería más difícil de devolver. Y el caso podía ir mucho más lejos. Si un registro informático bastaba para condenar a Tomás sin escucharle, ¿cuántas otras decisiones se habrían tomado del mismo modo? Sor Inés, que observaba desde el comedor, parecía querer decir algo. No lo hizo. El director administrativo, Álvaro Montalbán, intervino. Padre, esto ya ha sido revisado. Tenemos un informe completo. Padre Leo miró de nuevo el termo naranja tras el cristal. Entonces no debería ser difícil comprobarlo. Álvaro no respondió inmediatamente. Dentro de 4 días, el centro celebraría su cena anual de recaudación y firmaría el acuerdo financiero más importante de su historia. Para entonces, alguien tendría que explicar dónde estaban realmente aquellos 14.200 euros. Y porque un objeto que Tomás aseguraba haber tenido consigo aquella noche había terminado encerrado en la misma zona donde supuestamente se cometió el robo. Para entenderlo, había que volver a la vida de Tomás antes de que todos empezaran a llamarlo sospechoso. Antes de que su nombre apareciera en un informe, Tomás Rivas era simplemente el hombre que llegaba primero. A las 5:40 de la mañana encendía la luz de la cocina del Centro del Buen Amparo, comprobaba que la cámara frigorífica funcionara y dejaba una cafetera preparada para los voluntarios que entraban 1 hora después. Nadie se lo había pedido. Lo hacía porque, según él, una persona cansada cometía más errores con el estómago vacío. Había trabajado allí durante 32 años. Primero como encargado de mantenimiento. Después, cuando las rodillas dejaron de permitirle subir escaleras con herramientas, pasó a ocuparse de pequeñas reparaciones, del almacén y de las rutas de reparto. Conocía cada ruido del edificio. Sabía que ventana no cerraba bien cuando soplaba viento del norte, que radiador debía purgarse cada noviembre y que mesa del comedor cojeaba aunque la arreglaran 2 veces al año. Pero lo que mejor recordaba eran los nombres. Samuel, sin picante. Carmen, 2 mantas porque su marido siempre dice que no tiene frío. Y para Esteban, nada de azúcar.
Los voluntarios nuevos se sorprendían. Tomás se encogía de hombros. Si alguien viene todas las semanas y todavía le preguntas cómo se llama, quizá el problema no sea su memoria. Vivía solo en un pequeño piso a 15 minutos andando del centro. Su esposa había muerto muchos años atrás. Su única hija, Lucía, había fallecido después. Tomás casi nunca hablaba de aquello. En el salón conservaba una fotografía de ella a los 29 años, sentada en el capó de una furgoneta, sosteniendo un cucharón como si fuera un trofeo. Habían empezado juntos la ruta de los sábados. Cada noche, después de preparar termos de sopa y café, recorrían la zona cercana a la antigua estación. Lucía hablaba con todo el mundo. Tomás conducía y fingía que solo estaba allí para cargar las cajas. Tras su muerte, dejó la furgoneta aparcada durante 7 semanas. El octavo sábado volvió a salir. Nunca explicó por qué. Desde entonces, aquella ruta había sido lo más parecido a una promesa. No era un hombre especialmente expresivo con la fe. No daba discursos y rara vez citaba frases religiosas. Llegaba pronto a misa, se sentaba en una de las últimas filas y se marchaba sin acercarse al grupo que conversaba después. Una vez, Sor Inés le preguntó por qué seguía ayudando cuando nadie parecía darse cuenta. Tomás respondió mientras reparaba la rueda de un carro. Porque Dios sí se da cuenta. Y porque la gente tiene hambre aunque nadie nos aplauda. Su miedo más grande no era envejecer. Era convertirse en una carga. Por eso ocultaba el dolor de la cadera y rechazaba casi siempre que alguien lo acompañara a casa. También por eso aquella pequeña ayuda de vivienda que recibía del centro significaba más de lo que admitía. Le permitía seguir viviendo solo. Pero cuando le preguntaban qué quería para el futuro, Tomás nunca hablaba de dinero. Mientras pueda conducir los sábados, estoy bien. Aquella frase había terminado convirtiéndose en una especie de broma entre los voluntarios. Hasta el martes en que Álvaro Montalbán lo llamó a su despacho. Sobre la mesa había una carpeta gris. Y encima de ella, una hoja con el nombre de Tomás impreso en letras mayúsculas. Álvaro no le ofreció café. Eso fue lo primero que Tomás encontró extraño. El termo naranja había aparecido en la vida de Tomás mucho antes de convertirse en una prueba. Lucía se lo regaló por su 60º cumpleaños. No era elegante. Tenía una tapa gris, una pequeña abolladura en un lateral y conservaba peor el calor de lo que prometía la caja. Tomás había fingido decepción al abrirlo. Con esto ya parezco oficialmente viejo. Lucía le quitó el termo de las manos. Viejo no. Previsor. Después le dio la vuelta. En la base había grabado con una herramienta eléctrica una frase irregular. Para que nadie reciba algo frío. Tomás pasó un dedo por las letras. Has estropeado un termo nuevo. Ahora vale más. Aquella misma noche lo llenaron de caldo y salieron hacia la estación. Durante años, el termo viajó entre los 2 asientos de la furgoneta. Lucía lo utilizaba para servir café a quienes no querían comer. Tomás se quejaba porque siempre olvidaba cerrar bien la tapa. Ella respondía que él se preocupaba demasiado por cosas pequeñas. Después de su muerte, aquella frase dejó de parecerle una broma. Tomás nunca se desprendió del termo. Había comprado otros más grandes y mejores, pero el naranja seguía viajando cada sábado. Cuando el metal comenzó a perder pintura, Sor Inés le ofreció sustituirlo. Ese ya ha hecho suficiente. Tomás lo secó con un paño. Él no ha dicho nada. Sor Inés sonrió. Nunca volvió a insistir. Lo extraño había ocurrido 5 días antes de que apareciera el dinero desaparecido. Tomás estaba en una pequeña sala junto al almacén revisando la válvula de uno de los recipientes de sopa. El termo naranja descansaba sobre una mesa. Álvaro Montalbán entró buscando unas facturas. Habló primero del trabajo. Después vio el termo. Se quedó quieto apenas un segundo. Fue poco, pero Tomás lo notó. ¿Qué pasa? Álvaro acercó la mano sin tocarlo. ¿Todavía lo conservas? Tomás levantó la cabeza. ¿Sabías que era de Lucía? Álvaro tardó demasiado en responder. Creo que lo vi hace años. Tomás aceptó la explicación, aunque no recordaba haber hablado nunca con él sobre aquel objeto.
Álvaro tomó las facturas y salió. Antes de cerrar la puerta volvió a mirar el termo. Aquella reacción solo cobraría sentido mucho después. El sábado siguiente, Tomás salió como siempre para la ruta nocturna. Puso el termo naranja en la furgoneta. Sor Inés lo vio cargarlo. Samuel también, porque fue el primero en recibir café esa noche. Tomás regresó a casa después de las 11. El domingo dejó el termo secándose junto al fregadero. O eso creía recordar. Cuando 2 días después lo suspendieron, apenas tuvo tiempo para pensar en él. Solo lo buscó el miércoles, mientras preparaba una caja con objetos que debía devolver al centro. No estaba en la cocina. Ni en la furgoneta. Ni en el armario. Pensó que lo habría dejado en algún lugar durante la ruta. Hasta aquella mañana. Hasta que, desde la entrada del centro del Buen Amparo, lo vio detrás de una puerta cerrada dentro de la zona administrativa. La misma zona donde, según el informe, su tarjeta había sido utilizada a las 10:17. Cuando padre Leo le preguntó por qué aquel termo importaba tanto, Tomás tardó unos segundos. Después respondió. Porque mi hija me pidió que nunca sirviera nada frío. Miró a través del cristal. Y alguien ha usado su recuerdo para hacerme parecer culpable. El martes, a las 9:20 de la mañana, Tomás entró en el despacho de Álvaro Montalbán con las manos todavía manchadas de grasa. Había estado ajustando una puerta del almacén cuando recibió el aviso. ¿Pasa algo? Álvaro señaló la silla frente al escritorio. Siéntate, por favor. Junto a él estaba Marta Cebrián, responsable de administración. Tenía un ordenador abierto y una carpeta gris apoyada sobre las rodillas. Tomás miró a uno y a otro. Esto parece demasiado serio para una puerta rota. Nadie sonrió. Álvaro abrió la carpeta. Anoche terminamos una revisión del fondo de invierno. Tomás conocía aquel fondo. De allí salían vales de farmacia, mantas, alimentos y pequeñas ayudas cuando una familia no podía esperar hasta final de mes. Faltan 14.200 euros, continuó Álvaro. Tomás frunció el ceño. ¿Faltan de dónde? Marta giró el ordenador. En la pantalla aparecía una tabla con horas, nombres y códigos. Álvaro señaló una línea. 10:17. Tarjeta, T. Rivas. Acceso autorizado. Tomás acercó la cara. ¿Qué es esto? Tu tarjeta abrió la zona administrativa el sábado por la noche. Tomás levantó la mirada. El sábado estaba repartiendo sopa. Eso tendremos que comprobarlo. La frase lo irritó. No. Eso lo podéis comprobar ahora mismo. Preguntad a Inés. Preguntad a Samuel. Preguntad a cualquiera que estuviera en la estación. Marta bajó los ojos hacia la carpeta. Álvaro mantuvo la voz tranquila. Tomás, nadie está diciendo todavía que seas culpable. Tomás señaló la hoja. Entonces quitad mi nombre de ahí mientras preguntáis. Álvaro guardó silencio. Después sacó otro documento. Era una suspensión temporal. Tomás no lo tocó. ¿Qué significa? Hasta que termine la revisión, no puedes acceder al edificio ni participar en actividades del centro. Tampoco los sábados. Tampoco los sábados. Tomás miró de nuevo la pantalla. ¿Había dinero en esa habitación? Marta respondió. No efectivo. El movimiento fue bancario. Aquello lo desconcertó todavía más. Entonces, ¿cómo se supone que robé dinero entrando por una puerta? Marta abrió la boca. Álvaro habló antes. El acceso coincide con una modificación realizada desde un terminal interno. Tomás permaneció inmóvil. Yo no sé hacer una transferencia desde vuestro sistema. El informe indica que tenías acceso físico. Llevo 32 años teniendo acceso físico. Nadie respondió. Tomás apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Habéis mirado las cámaras? Álvaro desvió ligeramente la vista. La cámara de ese pasillo llevaba 2 semanas fuera de servicio. Y eso también es culpa mía. No he dicho eso. Pero ya habéis escrito mi nombre. Marta intervino con voz baja. Tomás, necesitamos seguir un procedimiento.
Él la miró. El procedimiento también pregunta dónde estaba yo. Marta no respondió. En ese momento llamaron a la puerta. Sor Inés entró con una hoja en la mano. Perdón. Me han pedido el registro de salidas del sábado. Vio a Tomás y se detuvo. Álvaro extendió la mano. Déjalo aquí, Inés. Ella no se movió. Tomás estuvo conmigo cargando la furgoneta a las 9:30. Álvaro asintió. Lo tendremos en cuenta. Y a las 10:15 Samuel llamó porque faltaban vasos. Yo hablé con Tomás desde la estación. Tomás la miró por primera vez desde que había entrado. Álvaro volvió a extender la mano. Gracias, Inés. Ella dejó el registro sobre la mesa. Antes de salir, miró la línea de las 10:17 en la pantalla. Luego miró a Álvaro. Fue una fracción de segundo. Pero Tomás la vio. Y vio también cómo ella evitaba decir algo. Álvaro cerró el portátil. Necesitamos tu tarjeta. Tomás se la quitó del bolsillo. Era una tarjeta azul, rayada en una esquina por años de uso. La sostuvo un instante antes de colocarla sobre el escritorio. Esa tarjeta ha abierto este edificio miles de veces. Álvaro la recogió. Precisamente por eso debemos comprobarlo todo. Tomás se levantó. No. Precisamente por eso deberíais haberme preguntado antes de decidir. Llegó hasta la puerta. Marta lo llamó. Tomás. Él se volvió. Ella sostenía la suspensión. Necesita firmar que la has recibido. Tomás observó el espacio reservado para su firma. Tomó el bolígrafo. Pero no firmó. ¿Esto dice que acepto lo que pone? Solo que has recibido la notificación. Tomás dejó el bolígrafo. Entonces escribid que me niego a firmar hasta que me enseñéis el informe completo. Álvaro respiró lentamente. Era la primera oportunidad real de detener aquello. Podía entregar el expediente completo. Podía revisar el uso compartido de las tarjetas. Podía escuchar a Sor Inés. No lo hizo. Anótalo como negativa a firmar, dijo. Tomás salió del despacho sin su tarjeta. 2 horas más tarde, su nombre ya había desaparecido del calendario de voluntarios. Y antes de terminar el día, alguien entró en su pequeña sala junto al almacén y retiró varias de sus pertenencias. Entre ellas, el termo naranja. 2 días después de la suspensión de Tomás, la dirección del Centro del Buen Amparo reunió al Comité Interno de Revisión. Álvaro Montalbán ocupó la cabecera de la mesa. A su derecha estaba Marta Cebrián, responsable de administración. Frente a ellos se sentaban Sor Inés, el coordinador de voluntariado, un asesor contable externo y Joaquín Perales, miembro del patronato. Marta abrió el acta en su ordenador. Punto primero, irregularidad detectada en el fondo de invierno. Álvaro hizo un gesto. Vamos a mantener esto sencillo. Hay un movimiento no autorizado de 14.200 euros. El cambio se realizó desde un terminal del centro y a las 10:17, una tarjeta asignada a Tomás Rivas abrió el pasillo administrativo. El asesor contable intervino. ¿Tenemos constancia de otro acceso en los 10 minutos anteriores o posteriores? Marta consultó una hoja. No. ¿Y acceso remoto al sistema bancario? No consta. Joaquín se inclinó hacia adelante. Entonces la secuencia parece bastante clara. Sor Inés no dijo nada. Álvaro continuó. Tomás tenía acceso habitual al edificio, conocía las rutinas y sabía dónde estaban los terminales administrativos. Marta añadió. También hemos comprobado que su cuenta personal recibió 2 avisos por descubierto durante los últimos 6 meses. Sor Inés levantó la cabeza. ¿Desde cuándo tener un descubierto convierte a alguien en ladrón? Joaquín la miró. Nadie ha dicho eso. Se acaba de mencionar como argumento. Álvaro juntó las manos. Inés, estamos reuniendo elementos de contexto. Entonces añadamos todos. La sala quedó quieta. Sor Inés señaló el informe. Tomás estaba en la ruta de la estación esa noche. Álvaro respondió. Eso demuestra que estuvo allí durante parte del tiempo. No demuestra dónde estuvo exactamente a las 10:17.
La estación está a más de 20 minutos. Con tráfico normal. Sor Inés lo miró. Estáis insinuando que dejó la ruta, volvió al centro, hizo una transferencia, regresó y nadie lo vio. Joaquín suspiró. No construyamos hipótesis alternativas sin pruebas. Sor Inés casi sonrió. Eso mismo estoy pidiendo. Marta dejó de escribir durante un instante. Álvaro la miró. Ella volvió al teclado. El asesor contable pidió el informe técnico del sistema de accesos. Marta sacó varias páginas impresas. Se revisaron los lectores hace 3 meses. Hubo algunas incidencias con tarjetas antiguas. Sor Inés se inclinó hacia la mesa. Incluida la de Tomás. Marta buscó una línea. Antes de responder, Álvaro habló. Las incidencias fueron menores y se resolvieron. No he preguntado eso. Álvaro endureció ligeramente la voz. Inés. Ella sostuvo su mirada. La tarjeta de Tomás se utilizó como respaldo durante la avería. El coordinador de voluntariado frunció el ceño. ¿Respaldo para quién? Marta pasó otra página. Para personal autorizado cuando algunos identificadores nuevos no eran reconocidos por los lectores. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas. Joaquín se volvió hacia Álvaro. Eso está en el informe principal. Hubo una pausa breve. No afecta a la conclusión, respondió Álvaro. Sor Inés apoyó ambas manos sobre la mesa. Claro que afecta. La incidencia terminó meses antes. Se cambió la tarjeta después. Marta miró la pantalla. No. Se reasignó el código. No consta. Ahora nadie escribía. El asesor contable tomó una de las hojas. Entonces técnicamente no podemos afirmar quién llevaba físicamente esa tarjeta cada vez que fue usada durante ese periodo. Álvaro respondió enseguida. Pero la tarjeta estaba asignada a Tomás cuando ocurrió el incidente. Asignada no significa necesariamente en su mano. Joaquín se removió en la silla. ¿Tenemos algún indicio de que otra persona la tuviera esa noche? Álvaro negó con la cabeza. Ninguno documentado. La palabra escogida fue precisa. Documentado. Sor Inés la notó. Tomás pidió ver el informe completo. El procedimiento interno no obliga a entregar documentación durante una revisión abierta. También pidió que se comprobara su ruta. Se comprobará. Ya lo hemos suspendido. Álvaro se inclinó hacia ella. Tenemos que proteger el dinero de las familias. Sor Inés respondió. Y también a las personas de una acusación equivocada. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, Joaquín propuso mantener la suspensión hasta terminar la revisión. 3 miembros votaron a favor. Sor Inés votó en contra. Marta registró el resultado. Antes de cerrar el acta, el asesor contable pidió una copia de todas las páginas técnicas. Marta empezó a reunirlas. Entonces se detuvo. Había una numeración extraña. La página 8 terminaba con una referencia. Anexo técnico B3, protocolo temporal de tarjetas de respaldo. Pero después venía directamente la página 10. El anexo B3 no estaba. Marta levantó la vista. Álvaro, aquí falta una página. Por primera vez desde que había empezado la reunión, él no respondió de inmediato. Tomás volvió al centro del Buen Amparo al día siguiente. No intentó entrar por la puerta principal. Fue directamente a la oficina lateral donde se recibían reclamaciones y solicitudes. Llegó a las 8:15. A las 9, seguía esperando. A las 10:20, un auxiliar salió con una carpeta. Señor Rivas, ¿qué necesita exactamente? Tomás levantó una hoja doblada. Quiero que revisen mi ruta del sábado y que me enseñen el registro completo de accesos. La mujer leyó por encima. La investigación sigue abierta. Precisamente por eso. No puedo autorizar documentos internos. Entonces dígame quién puede. La auxiliar consultó el ordenador. Administración. Vengo de administración. Ella guardó silencio. Tomás dejó sobre el mostrador una copia del parte de reparto.
Aparecían 4 entregas realizadas entre las 9:52 y las 10:41. Una llevaba la firma de Samuel Ortega. A las 10:17 yo estaba en la estación. La auxiliar miró el papel. Esto demuestra que la furgoneta estaba allí. La conducía yo. No puedo certificarlo. Tomás respiró despacio. Llamé a Sor Inés. La mujer dudó. Finalmente marcó una extensión. Esperaron. Nadie respondió. Probó otra vez. Nada. Tomás recogió el parte. Volveré mañana. Y volvió. La segunda mañana llevó el registro de combustible de la furgoneta, 2 recibos de compras y una declaración escrita por Samuel. También pidió ver a Álvaro. Le dijeron que estaba reunido. Esperó 1 hora y 40 minutos. Después apareció Marta Cebrián. No se sentó. Tomás, el comité ya tiene todo esto. No tiene esto. Le entregó la declaración de Samuel. Marta la leyó. Dice que te vio aproximadamente a las 10:15. Dice que me vio servir café. Aproximadamente. Tomás la miró con cansancio. ¿Cuánto tiene que aproximarse una persona para dejar de ser sospechosa? Marta bajó la vista. No depende de mí. ¿Y de quién depende? No respondió. Entonces sonó su móvil. Marta leyó el nombre en la pantalla y se apartó unos pasos. Tomás solo oyó fragmentos. Sí, está aquí. Silencio. Entiendo. Cuando colgó, su expresión había cambiado. No podemos recibir más documentación directamente. Tendrás que presentarla por el canal formal. Tomás miró la hoja que todavía tenía ella entre las manos. ¿Quién te ha llamado? Marta se la devolvió. No puedo comentarlo. La tercera vez fue peor. Tomás presentó una solicitud formal. Le asignaron un número. Esperó 5 días. La respuesta ocupaba menos de media página. No se aportan elementos suficientes para modificar la medida cautelar. Debajo figuraba una firma digital. Álvaro Montalbán. Tomás leyó el documento 2 veces. Después preguntó si podía apelar. La administrativa negó con la cabeza. Puede presentar observaciones cuando concluya la revisión. ¿Cuándo será eso? No hay fecha exacta. Tomás guardó la respuesta. Entonces puedo perder mi nombre antes de que decidáis escucharme. Aquella tarde recibió otro mensaje. Su plaza en la ruta de los sábados había sido asignada a otro voluntario. También le informaban de que la ayuda de vivienda quedaba suspendida mientras continuara la investigación. Por primera vez, Tomás hizo cuentas para saber cuántos meses podría seguir pagando el alquiler. 3. Tal vez 4. Al salir del edificio, encontró a Sor Inés junto a la puerta trasera. Parecía haber estado esperándolo. Tomás. Él se detuvo. Ella miró alrededor antes de hablar. ¿Hay algo del informe que no te han enseñado? Tomás no respondió. Sor Inés apretó los labios. Y creo que por eso no quieren que sigas preguntando. Padre Leo no recibió una carta, ni una denuncia formal, ni una llamada urgente desde Roma. La señal estaba detrás de un cristal. El viejo termo naranja seguía en aquella pequeña oficina administrativa cuando volvió a mirar hacia el pasillo. Tomás permanecía fuera del edificio. Ha dicho que ese termo estaba con usted aquella noche, dijo Padre Leo. Tomás asintió. Lo llevé en la furgoneta. Sor Inés me vio cargarlo antes de salir. ¿Y después? Tomás frunció el ceño. Creí que lo había dejado en casa. Cuando me suspendieron, tenía otras cosas en la cabeza. Padre Leo observó la puerta cerrada. ¿Tiene usted permiso para entrar en esa oficina? Tomás soltó una risa breve. Ni antes de esto. Yo arreglaba una lámpara si me llamaban, pero los documentos y los ordenadores no eran asunto mío. Álvaro Montalbán se acercó desde el vestíbulo. Padre, podemos continuar la visita. El comedor nuevo está preparado. Padre Leo señaló el termo. Antes quisiera saber cómo llegó eso ahí. Álvaro miró a través del cristal. Su reacción duró poco.
Cuando suspendimos a Tomás, recogimos sus pertenencias del centro. Seguramente alguien lo guardó allí. Tomás negó con la cabeza. Ese termo no estaba en el centro cuando me suspendieron. Tomás, quizá lo olvidaste. No estaba. Álvaro exhaló. Estamos hablando de un objeto doméstico. No creo que debamos convertirlo en una prueba. Padre Leo lo miró. Yo tampoco. Álvaro pareció relajarse. Entonces Padre Leo añadió. Por eso quiero saber cómo llegó allí antes de decidir qué significa. Sor Inés estaba junto a la puerta del comedor. Bajó los ojos. Padre Leo la vio. Hermana Inés, ¿usted vio ese termo el sábado? Ella tardó un instante. Sí. En la furgoneta. ¿A qué hora? Poco antes de las 9:30. ¿Volvió a verlo esa noche? No. Álvaro intervino. Padre, con todo respeto, la revisión ya está en curso y corresponde a la dirección local. Intervenir ahora podría generar una impresión equivocada. ¿Qué impresión? Que no confiamos en nuestros propios procedimientos. ¿Confía usted en ellos? Álvaro sostuvo su mirada. Sí. Padre Leo señaló la puerta cerrada. Entonces deberían soportar algunas preguntas. Un miembro del equipo que acompañaba a Padre Leo se acercó y habló en voz baja. La agenda está muy ajustada. Además, no tenemos pruebas de que exista una irregularidad. Quizás sea mejor dejar que termine la investigación interna. Padre Leo no respondió inmediatamente. Miró a Tomás. No vio indignación. Vio cansancio. Después miró a Sor Inés, que seguía evitando los ojos de Álvaro. Finalmente volvió al termo. Había 3 posibilidades. Tomás recordaba mal. Alguien había recogido el objeto sin importancia. O una pieza pequeña estaba contradiciendo una historia mucho más grande. Padre Leo no sabía todavía cuál era la correcta. No voy a acusar a nadie, dijo. Álvaro asintió. Me alegra oírlo. Pero tampoco voy a aceptar una conclusión que aún no he comprobado. El rostro de Álvaro se endureció apenas. Padre Leo se volvió hacia Marta Cebrián. Quiero ver el registro completo de accesos, el informe técnico de las tarjetas, el acta de la revisión y la ruta de reparto del sábado. Marta miró a Álvaro. Padre Leo notó el gesto. Y quisiera recibirlos antes de continuar con el programa de hoy. Padre, dijo Álvaro, eso puede llevar tiempo. Padre Leo miró el reloj. Entonces empezaremos por la página que falta. Sor Inés levantó la cabeza. Álvaro dejó de moverse. Padre Leo ya no necesitaba otra señal. Solo necesitaba comprobar quién había decidido que aquella página no debía estar allí. Padre Leo pidió una mesa pequeña, no una sala de reuniones. Quería los documentos delante. Nada más. Marta Cebrián llegó primero con una carpeta azul, 2 informes impresos y un portátil. Álvaro apareció unos minutos después. Sor Inés no fue invitada. Padre Leo lo notó. Empecemos por la línea de tiempo. Marta abrió el registro. A las 9:28, Tomás salió del centro con la furgoneta. A las 9:52 se registró la primera entrega. A las 10:17, su tarjeta abrió el pasillo administrativo. A las 10:23 se modificó desde un terminal interno la asignación de 14.200 euros del fondo de invierno. A las 10:41, la ruta de reparto registraba otra entrega en la estación. Padre Leo señaló las horas. ¿Cuánto se tarda en volver desde la estación? Álvaro respondió. Depende del tráfico. Marta fue más precisa. Entre 18 y 25 minutos. Padre Leo hizo una cuenta sencilla. Entonces, para que Tomás estuviera aquí a las 10:17, tendría que haber abandonado la ruta casi inmediatamente después de la primera entrega, conducir hasta el centro, entrar, modificar el sistema y volver a la estación antes de las 10:41. Álvaro cruzó los brazos. Es posible. No he preguntado si es posible. He preguntado si alguien comprobó qué ocurrió. Silencio. Marta negó con la cabeza. Padre Leo pasó al informe técnico. Ahora la tarjeta.
El documento confirmaba que 3 meses antes varios lectores habían fallado tras una actualización. Durante 19 días, ciertas tarjetas antiguas fueron configuradas temporalmente como credenciales de respaldo. Entre ellas aparecía T. Rivas. ¿Quién podía usarla?, preguntó Padre Leo. Marta consultó el anexo. Personal autorizado que tuviera problemas con su identificación nueva. Nombres. Marta empezó a leer. 2 administradores. Un técnico. El responsable de seguridad. Y Álvaro Montalbán. Álvaro habló enseguida. Eso fue meses antes. Padre Leo levantó la vista. Se anuló después la función de respaldo. Marta no respondió. Buscó entre las páginas. Luego miró el portátil. No encuentro una orden de desactivación. Álvaro se inclinó hacia ella. Porque ya no era necesaria. Eso no es lo mismo que desactivada, dijo Padre Leo. Marta siguió buscando. Entonces encontró un correo interno. Lo abrió. Aquí hay una incidencia posterior. Fecha, 8 días antes de la desaparición del dinero. Un lector de la entrada norte no reconocía varias tarjetas nuevas. La nota técnica decía: utilizar credencial de respaldo T. Rivas hasta completar reinicio. La habitación quedó en silencio. Padre Leo miró a Álvaro. ¿Sabía usted esto? No recuerdo ese correo. ¿Lo recibió? Marta comprobó los destinatarios. Sí. Álvaro apartó la vista. Padre Leo no insistió todavía. Pasó a la siguiente pregunta. ¿Quién modificó el fondo de invierno? Marta abrió el historial contable. El sistema no mostraba el nombre de una persona. Solo un código de usuario. ADM 02. Padre Leo preguntó. ¿A quién corresponde? Marta dudó. Es una cuenta administrativa compartida. Padre Leo dejó el bolígrafo. ¿Compartida por cuántas personas? 3. Álvaro intervino. Era una práctica anterior. Ya se estaba corrigiendo. Padre Leo lo miró. Entonces tenemos una tarjeta que varias personas podían utilizar y una cuenta administrativa que varias personas podían utilizar. Álvaro respondió. Pero ambas cosas coinciden en la misma noche. Coinciden. No identifican. La diferencia era pequeña. Pero destruía la certeza sobre la que se había construido toda la acusación. Padre Leo pidió entonces el acta original del comité. Marta la abrió. Leyó la versión registrada. Sor Inés había preguntado por el sistema de respaldo. Pero su intervención aparecía reducida a una sola frase. Se plantea duda técnica sin impacto relevante. Padre Leo levantó la mirada. ¿Eso fue todo lo que dijo? Marta tardó demasiado. No. ¿Qué dijo realmente? Marta respiró hondo. Que varias personas habían usado la tarjeta de Tomás. Álvaro la interrumpió. Eso no estaba demostrado. Padre Leo volvió la mirada hacia él. Pero tampoco estaba demostrado que la usara Tomás aquella noche. Álvaro no respondió. Padre Leo pidió la versión previa del acta. Marta buscó en el historial del ordenador. Había una copia automática guardada antes de la edición final. La abrió. Allí aparecía una frase eliminada. Sor Inés solicita comprobar quién tuvo acceso físico a la credencial T. Rivas durante la semana del incidente. Debajo figuraba una nota. Pendiente confirmar con seguridad. Padre Leo preguntó. ¿Se confirmó? Marta negó con la cabeza. No consta. ¿Quién aprobó eliminarlo del acta final? La pantalla mostraba un nombre. Álvaro Montalbán. Pero antes de que Padre Leo pudiera preguntar nada más, Marta encontró otra cosa. Un registro del sistema de seguridad. La tarde anterior al robo, alguien había solicitado retirar temporalmente la tarjeta de Tomás del cajón donde se guardaban las credenciales de respaldo. No decía quién la había utilizado. Solo indicaba quién había autorizado la retirada. Departamento de Administración. Y junto a la autorización había una firma digital que no pertenecía a Álvaro.
Era de una persona que todavía no había sido interrogada. Esteban Llorente, jefe de seguridad. Esteban Llorente recibió a Padre Leo en la entrada norte del Centro del Buen Amparo. Tenía 58 años, llevaba casi 2 décadas como jefe de seguridad y hablaba con la prudencia de quien sabía que cualquier frase podía terminar escrita en un informe. Padre, me han pedido que le acompañe durante el resto de la visita. Padre Leo observó el pasillo. ¿Y quién se lo ha pedido? Esteban tardó un instante. La dirección. No añadió ningún nombre. El recorrido parecía preparado con demasiado cuidado. Primero mostraron la cocina renovada. Después, una sala de fisioterapia recién pintada. Más tarde, Álvaro presentó a 2 voluntarios que explicaron el programa de reparto de alimentos. Todo funcionaba. Todo estaba limpio. Todo parecía demostrar que el centro hacía un trabajo necesario. Padre Leo no discutió nada de aquello. Precisamente por eso siguió mirando. Al llegar al segundo pasillo, vio una puerta con un cartel nuevo. Archivo temporal, acceso restringido. La cerradura todavía tenía polvo de taladro alrededor. ¿Cuándo instalaron eso?, preguntó. Esteban miró la puerta. Ayer. Álvaro respondió desde detrás. Estamos reorganizando documentación sensible. Padre Leo pasó la mano por el marco. Antes estaba abierta. No para el público. No he preguntado por el público. Álvaro guardó silencio. Continuaron. En la siguiente sala habían colocado café, carpetas informativas y fotografías del futuro proyecto Casa Aurora. Padre Leo hojeó una de ellas. En una imagen, Álvaro aparecía junto a varias familias durante la inauguración de una primera fase. No parecía un hombre indiferente al sufrimiento. Eso hacía las preguntas más difíciles, no menos. ¿Cuánto depende Casa Aurora de la cena de este año?, preguntó. Álvaro respondió con precisión. Mucho. El nuevo acuerdo garantiza 3 años de funcionamiento. ¿Y si no se firma? Tendríamos que recortar plazas. Padre Leo cerró la carpeta. Entiendo por qué quiere protegerlo. Álvaro pareció sorprendido. Entonces comprenderá también por qué una acusación financiera puede hacer daño a más personas que a Tomás. Padre Leo lo miró. Comprender una razón no significa aceptar lo que se hace con ella. Antes de que Álvaro respondiera, se oyó un ruido metálico al fondo. Una caja cayó al suelo. Esteban giró la cabeza inmediatamente. Padre Leo también. Una joven auxiliar apareció desde el pasillo restringido llevando 2 archivadores. Cuando vio al grupo, se detuvo. Álvaro se adelantó. Esos documentos no deberían estar aquí. La auxiliar palideció. Me dijeron que trasladara todo lo de administración antigua. Déjalos en recepción. Padre Leo vio una etiqueta en el archivador superior. Accesos, incidencias técnicas. Y debajo, escrita a mano. Tarjetas de respaldo. La auxiliar obedeció, pero antes de entregar la caja un sobre cayó al suelo. Esteban se agachó rápidamente para recogerlo. Padre Leo alcanzó a leer una fecha. Era la víspera de la desaparición del dinero. ¿Ese archivo incluye la retirada de la tarjeta de Tomás?, preguntó. Esteban se quedó inmóvil. Álvaro respondió. Padre, seguimos una visita programada. No una inspección. Padre Leo miró el pasillo preparado, las fotografías, el café intacto y finalmente la nueva cerradura. Entonces la visita ha terminado. Álvaro frunció el ceño. ¿Perdón? Padre Leo señaló el corredor restringido. Ahora quiero ver lo que no estaba en el recorrido. Esteban bajó lentamente la mirada. Y por primera vez desde que había empezado la investigación, parecía más asustado que Álvaro. Padre Leo no fue a buscar a Tomás al centro. Lo encontró esa misma tarde en el pequeño piso donde vivía desde hacía 11 años, en una calle estrecha detrás de una antigua farmacia. Tomás tardó en abrir. Llevaba una camisa de cuadros con un botón cambiado por otro de distinto color y caminaba más despacio que por la mañana. Padre. ¿Puedo pasar? Tomás se apartó.
Si no le importa que la casa no esté preparada para recibir visitas importantes. Padre Leo miró el recibidor. Yo tampoco. Aquello consiguió una sonrisa pequeña. El piso olía a café recalentado y a madera vieja. En el salón había pocas cosas, un sofá, una mesa redonda, una estantería con libros usados y una fotografía de Lucía apoyada junto a una lámpara. Padre Leo no eligió el sillón más cómodo. Tomó una silla frente a Tomás y esperó. No abrió ninguna carpeta. No preguntó por Álvaro. Durante unos segundos solo se oyó el reloj de la cocina. Finalmente, Padre Leo señaló una taza con una grieta fina cerca del asa. ¿Cuánto tiempo lleva usando esa taza? Tomás la miró. Demasiado. Entonces entiendo por qué conserva el termo. La expresión de Tomás cambió. Padre Leo dejó pasar el silencio. Hoy hemos encontrado documentos sobre la tarjeta, dijo después. Hay contradicciones. Pero antes de seguir necesito saber algo de usted. Tomás apoyó ambas manos sobre las rodillas. Pregunte. ¿Qué quiere que ocurra? Tomás respondió demasiado rápido. Que encuentren al culpable. Padre Leo no apartó la mirada. Eso no es lo que le he preguntado. Tomás guardó silencio. Fuera pasó una motocicleta. El ruido desapareció calle abajo. Quiero volver los sábados. Solo eso. Tomás miró la fotografía de Lucía. Y quiero que dejen de hablar de mí como si estuvieran haciendo un favor cuando dicen que todavía no estoy condenado. Padre Leo esperó. Tomás continuó. 32 años entrando por esa puerta. 32 años. He llevado dinero al banco. He tenido llaves de almacenes. He entrado en casas de gente que ni siquiera estaba allí porque había que reparar una calefacción. Sus manos se cerraron. Ahora alguien me ve en la calle y baja la voz. Padre Leo no intentó consolarlo. Eso duele. Tomás asintió. Más que perder la ayuda. Miró hacia la cocina. En una repisa quedaba un espacio vacío entre una cafetera pequeña y un bote de azúcar. Ahí estaba el termo. Padre Leo siguió su mirada. Hábleme de aquella noche. Tomás respiró lentamente. Contó solo lo que recordaba. A las 9 había cargado la furgoneta. A las 9:30 salió. A las 10 menos 10 estaba sirviendo sopa cerca de la estación. Samuel pidió café. A las 10:15, Soriné llamó por los vasos. Después Tomás condujo hasta 2 puntos más. Regresó a casa cerca de las 11:30. ¿Y el termo? Tomás frunció el ceño. Eso es lo que no puedo ordenar en mi cabeza. Padre Leo esperó. Recuerdo sacarlo de la furgoneta. ¿Está seguro? Sí. Tomás cerró los ojos un momento. Porque la tapa goteaba. Me manchó la manga. Se tocó el puño de la camisa como si todavía pudiera verlo. Subí con él. Lo dejé aquí. Señaló la cocina. El domingo lo lavé. Padre Leo levantó ligeramente la cabeza. Antes dijo que creía haberlo dejado secándose. Porque estaba cansado. Pero ahora lo recuerdo. Tomás se levantó con cuidado y abrió un cajón. Sacó un paño gris. En una esquina había una mancha oscura de café. Lo sequé con esto. Padre Leo no tocó el paño. Entonces alguien tuvo que entrar aquí después. Tomás negó con la cabeza. No encontraron la puerta forzada. ¿Quién tenía una llave? Tomás tardó en responder. Yo. Otra pausa. ¿Y el centro? Padre Leo se inclinó ligeramente. ¿Por qué? Cuando empezaron a darme la ayuda de vivienda, Administración pidió una copia por si había una emergencia. Una caída, una fuga de agua, algo así. Padre Leo sintió que una pieza cambiaba de lugar. ¿Quién guarda esa copia? Tomás miró hacia la fotografía de Lucía. Seguridad. Padre Leo pensó en Esteban Llorente. En la tarjeta retirada. En el archivo trasladado. En el termo aparecido después detrás de una puerta cerrada. Todavía no era una conclusión. Pero ya no era una coincidencia cómoda.
Tomás volvió a sentarse. Padre. Sí. No necesito que me tengan lástima. Padre Leo asintió. Lo sé. Tomás miró el espacio vacío de la repisa. Solo quiero que no tengan que bajar la voz cuando digan mi nombre. Aquella frase cambió la investigación. Hasta entonces, Padre Leo había estado buscando quién había movido 14.200 euros. Ahora comprendía que alguien también había movido algo más difícil de devolver. La dignidad de Tomás. Sor Inés pidió hablar con Padre Leo antes de que terminara aquella tarde. No quiso hacerlo en el despacho. Eligió la pequeña despensa situada detrás de la cocina, donde el ruido de los frigoríficos hacía difícil escuchar desde el pasillo. Cerró la puerta. He callado demasiado. Padre Leo no respondió. Sor Inés llevaba una carpeta estrecha contra el pecho. No tengo pruebas de quién hizo la transferencia, continuó. Y no quiero decir cosas que no vi. Entonces dígame solo lo que vio. Ella sintió. 3 meses antes, durante la avería del sistema de accesos, Sor Inés había necesitado entrar varias veces en el almacén norte. Su nueva tarjeta fallaba. Esteban Llorente le entregó temporalmente una credencial. Era la de Tomás. No fui la única, dijo. Álvaro la usó. Marta también. Esteban la guardaba en seguridad cuando alguien la necesitaba. Padre Leo preguntó. Tomás lo sabía. Sabía que se había usado durante la avería. No creo que supiera cuánto tiempo siguió circulando después. Sor Inés abrió la carpeta. Dentro había una copia del primer borrador del informe interno. No era una impresión oficial. Tenía anotaciones hechas a mano. ¿De dónde salió? Me lo dio Marta para revisar la parte de la ruta de reparto. Padre Leo comenzó a leer. En la sección sobre accesos aparecía una frase que no figuraba en el documento final. La credencial asignada a T. Rivas fue utilizada como tarjeta de respaldo por distintos miembros del personal autorizado durante el trimestre anterior. No puede garantizarse la identidad física del portador mediante el registro electrónico. Padre Leo levantó la vista. ¿Quién escribió esto? El técnico externó. Álvaro lo vio. Sor Inés apretó la carpeta. Sí. ¿Cómo lo sabe? Porque estaba delante. La escena había ocurrido el lunes por la mañana, antes de que Tomás fuera suspendido. Sor Inés entró en administración para entregar los registros del comedor. Álvaro estaba leyendo aquel borrador junto a Marta. Lo oí preguntar si esa frase era necesaria. Padre Leo permaneció en silencio. Marta le dijo que sí, porque cambiaba la interpretación del registro. ¿Y él? Sor Inés tragó saliva. Dijo que podía incluirse en el anexo técnico. ¿Qué ocurrió después? El informe final salió sin esa frase. Padre Leo señaló la carpeta. Le preguntó por qué. Sí. ¿Qué respondió? Sor Inés cerró los ojos un instante. Que el comité necesitaba una conclusión clara. Aquella respuesta pareció pesar más al pronunciarla. Padre Leo no la interrumpió. Yo sabía que estaba mal, continuó ella. Pero también sabía lo que podía pasar si el centro perdía confianza. El año pasado estuvimos a punto de cerrar la cocina durante 2 meses. Álvaro consiguió dinero cuando nadie más pudo. Casa Aurora depende de la cena de esta semana. Cientos de personas dependen de estos programas. Y Tomás. Sor Inés bajó la cabeza. Me repetí que la investigación terminaría corrigiéndolo. Lo creyó. La pregunta fue suave. Precisamente por eso resultó difícil. Sor Inés tardó en responder. Al principio. ¿Y después? Después solo tuve miedo de haber esperado demasiado. Padre Leo cerró la carpeta. ¿Por qué habla ahora? Sor Inés miró hacia la puerta. Porque hoy vi a Tomás desde la cocina. No intentó entrar. Solo estaba fuera. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Y comprendí que estábamos protegiendo un edificio mientras dejábamos a una persona al otro lado. Un golpe seco sonó en el pasillo. Ambos se volvieron. La puerta se abrió. Esteban Llorente estaba allí. No entró.
Solo miró la carpeta en manos de padre Leo. Después miró a Sor Inés. Álvaro quiere verla ahora mismo. ¿A mí? Preguntó ella. Sí. Esteban evitó los ojos de padre Leo. Y ha pedido que nadie saque más documentos del archivo sin autorización. Padre Leo sostuvo la carpeta. Sor Inés comprendió lo mismo que él. Hasta ese momento, la dirección podía fingir que aquello seguía siendo una revisión interna. Ya no. Alguien acababa de descubrir que un testigo había decidido hablar. La respuesta llegó menos de una hora después. Sor Inés recibió un correo informándole de que, por razones organizativas, quedaba apartada temporalmente del archivo y trasladada durante 2 semanas a otro programa del centro. No era un despido. Precisamente por eso resultaba más difícil llamarlo castigo. Cuando padre Leo pidió hablar con Álvaro, lo encontró en la sala de junta junto a Marta y 2 miembros del patronato. Sobre la mesa había un documento de una sola página. Álvaro fue directo. Creo que podemos terminar esto sin causar más daño. Padre Leo tomó asiento. ¿Cómo? Álvaro empujó el documento hacia él. La propuesta retiraba cualquier referencia a una posible apropiación por parte de Tomás. También restauraba su ayuda de vivienda y le permitía regresar como voluntario. La explicación pública sería sencilla. Incidencia técnica en el sistema de accesos. Uno de los miembros del patronato intervino. Tomás recupera todo. Nadie pierde su empleo. La cena del sábado sigue adelante. Casa Aurora no queda en peligro. Marta permanecía en silencio. Padre Leo leyó hasta el final. Y los 14.200 euros. Álvaro apoyó las manos sobre la mesa. La revisión financiera continuará internamente. Tomás tendrá acceso al resultado. No necesariamente. Se corregirán las comunicaciones que ya lo presentaron como principal sospechoso. Diremos que fue un error técnico. Padre Leo levantó la vista. Eso explica una tarjeta. No explica una acusación. Álvaro empezó a perder la paciencia. Padre, estamos ofreciéndole exactamente lo que quería. Volver. No. Ustedes están ofreciéndole volver sin decir quién lo dejó fuera. La puerta se abrió. Tomás había llegado acompañado por Marta. Ella lo había llamado creyendo que debía conocer la propuesta. Tomás leyó el documento lentamente. Cuando terminó, permaneció callado. Álvaro habló con voz más suave. Puedes regresar el sábado. Aquello lo golpeó. La ruta. La furgoneta. La estación. Durante unos segundos pareció dispuesto a aceptar. ¿Y con esto se termina? Sí, respondió Álvaro. Padre Leo observó a Tomás. No dijo nada. Tomás volvió a leer la frase sobre la incidencia técnica. Aquí pone que yo no robé el dinero. Álvaro señaló el primer párrafo. Dice que no existen elementos suficientes para mantener la atribución inicial. Tomás levantó la cabeza. No he preguntado eso. El silencio se hizo pesado. He preguntado si pone que no robé. Álvaro respiró hondo. Podemos ajustar la redacción. Uno de los patronos intervino. Tomás, entiendo que estés dolido, pero esto protege a todos. Tomás lo miró. ¿A todos quiénes? Nadie respondió. Padre Leo tomó entonces el documento. Hay otra dificultad. Álvaro frunció el ceño. ¿Cuál? El dinero sigue faltando. Marta lo corrigió en voz baja. No exactamente. Todos la miraron. Marta parecía arrepentirse de haber hablado. Padre Leo se inclinó hacia ella. ¿Qué quiere decir? Ella cerró el ordenador. Los 14.200 euros no desaparecieron del sistema. Álvaro se levantó. Marta. Pero ya era tarde. Fueron transferidos a otra cuenta interna. Tomás quedó inmóvil. Padre Leo hizo una sola pregunta. ¿Qué cuenta? Marta miró a Álvaro antes de responder. Casa Aurora. La falsa solución acababa de romperse.
Y en menos de 48 horas, Álvaro debía subir a un escenario para pedir dinero destinado precisamente al proyecto donde habían terminado aquellos 14.200 euros. Padre Leo no volvió a preguntar a Álvaro por el dinero. Todavía no. Primero pidió a Marta el historial completo de transferencias entre fondos. La cuenta de Casa Aurora mostraba la entrada de 14.200 euros a las 10:23 del sábado. No había salido después. No había pagos personales. No había compras extrañas. A la mañana siguiente, el dinero se había utilizado para cubrir 3 conceptos: electricidad, una nómina atrasada y parte del alquiler del edificio. Padre Leo leyó las cifras 2 veces. Casa Aurora estaba a punto de cerrar. Marta asintió. Perdieron una subvención inesperadamente. Tenían menos de una semana. ¿Quién sabía eso? Álvaro, yo y el patronato financiero. ¿Había autorización para usar el fondo de invierno? Marta negó con la cabeza. No. Álvaro podía hacerlo solo. Técnicamente, con la cuenta administrativa compartida podía iniciar el movimiento. Pero debía regularizarlo después con 2 firmas. ¿Lo hizo? No. Padre Leo miró la fecha. ¿Por qué esa noche? Marta abrió otro archivo. Un correo enviado pocas horas antes advertía que la compañía eléctrica suspendería el servicio de Casa Aurora el lunes si no recibía el pago. Padre Leo dejó de mirar la pantalla. Álvaro no había tomado el dinero para enriquecerse. Lo había tomado para impedir que mujeres y niños perdieran un refugio. Eso no convertía su decisión en correcta. Pero cambiaba la pregunta. Ya no era, ¿quién robó? Era. ¿Quién decidió que podía salvar a unos perjudicando a otro? Padre Leo pidió entonces los documentos más antiguos de Casa Aurora. Marta pareció sorprendida. ¿Hasta cuándo? Desde el principio. Los archivos estaban parcialmente digitalizados. Encontraron presupuestos, fotografías, actas de reuniones y pequeñas donaciones hechas antes de la apertura. Una de ellas llamó la atención de Padre Leo. No por la cantidad. Por el apellido. Rivas. Abrió el documento. La aportación había sido registrada muchos años antes. Procedencia. Ahorros familiares destinados en memoria de Lucía Rivas. Padre Leo permaneció inmóvil. ¿Tomás dio este dinero? Marta leyó. Sí. No era una fortuna. Pero en aquella época Casa Aurora apenas existía. El edificio necesitaba ventanas, camas y una instalación de calefacción. La donación de Tomás había pagado parte de aquella calefacción. Padre Leo recordó la fotografía del pasillo. Recordó el termo naranja. Y recordó algo más importante. La reacción de Álvaro al verlo. Álvaro conocía esta donación. Marta tardó en contestar. Seguro. ¿Por qué? Porque él coordinaba el proyecto cuando empezó Casa Aurora. La pieza encajó. Padre Leo pidió ver las primeras fotografías. En una apareció Tomás muchos años más joven, sujetando una caja de herramientas junto a varias voluntarias. A su lado estaba Álvaro. También joven. También sonriendo. Entre ambos, sobre una mesa, se distinguía el mismo termo naranja. Marta se llevó una mano a la boca. Dios mío. Padre Leo no respondió. En el reverso de la fotografía digitalizada aparecía una nota escaneada. Lucía llevó café para todos el primer día de obras. Ahora comprendía por qué Álvaro había reconocido el termo. No lo había visto, alguna vez. Había conocido a Lucía. Había trabajado con Tomás. Y sabía perfectamente que representaba Casa Aurora para aquella familia. Padre Leo pidió hablar a solas con Esteban Llorente. El jefe de seguridad tardó casi 20 minutos en aceptar. Entró sin quitarse la chaqueta. No fui yo quien hizo la transferencia. No le he preguntado eso. Esteban tragó saliva. Padre Leo colocó sobre la mesa el registro de la llave del piso de Tomás. ¿Quién retiró la copia después de la suspensión? Esteban se quedó pálido. Yo. ¿Por orden de quién? Silencio. Esteban. Álvaro. La respuesta salió casi en un susurro.
Dijo que necesitaban recoger propiedad del centro antes de que Tomás pudiera destruir documentación. ¿Entró usted en el piso? Sí. Cogió el termo. Esteban cerró los ojos. Sí. ¿Por qué? Estaba junto a unos recibos. Pensé que pertenecía al material de reparto. Padre Leo lo observó. Álvaro le pidió específicamente ese termo. No. Aquello importaba. El objeto no había sido plantado para fabricar la acusación. Había terminado en el centro por una entrada injustificada en casa de Tomás. Pero Álvaro, al verlo después, había reconocido exactamente de quién era. Y había guardado silencio. Padre Leo juntó los documentos. La verdad completa era más incómoda que una simple corrupción. Álvaro había utilizado dinero destinado a personas necesitadas para proteger a otras personas necesitadas. Cuando apareció una posible salida, permitió que Tomás cargara con la sospecha. Y el hombre al que estaba sacrificando había ayudado años antes a construir aquello que él pretendía salvar. Padre Leo miró la fotografía una última vez. No quería destruir Casa Aurora. Tampoco permitiría que Casa Aurora sobreviviera sobre una mentira. Álvaro todavía creía que Padre Leo solo sabía que el dinero había llegado allí. No sabía que también había encontrado la fotografía. No sabía que conocía la historia de Lucía. Y, sobre todo, no sabía que ya había llegado a la pregunta que tendría que responder delante de Tomás. La cena anual del Centro del Buen Amparo empezaría a las 8. A las 7:13, faltaban 47 minutos para la firma. El salón principal ya estaba lleno de mesas vestidas de blanco, fotografías de Casa Aurora y pequeñas tarjetas con historias de familias ayudadas durante el último año. Álvaro Montalbán repasaba el discurso junto al escenario. Todavía no sabía cuánto había descubierto Padre Leo. Tomás esperaba en una sala lateral. No quería entrar. No pertenezco ahí, dijo. Padre Leo estaba de pie frente a él. Esta noche no tiene que demostrar nada. Habrá gente que ya ha oído lo que dicen de mí. Por eso la decisión es suya. Tomás miró sus manos. Si entro, todos me mirarán. Sí. ¿Y si no entro? Padre Leo terminó por él. Otros hablarán de usted. Tomás permaneció callado. A las 7:18, Sor Inés llegó con el borrador original del informe dentro de una carpeta. Han intentado cambiarme de turno para esta noche. ¿Quiere marcharse?, preguntó Padre Leo. Ella negó con la cabeza. Tengo miedo. Eso no es lo mismo. Sor Inés se sentó junto a Tomás. Por primera vez desde el inicio de todo, ninguno de los dos necesitó explicar por qué estaba allí. A las 7:24, Marta llamó desde administración. Había un problema. Una de las copias del movimiento a Casa Aurora aparecía sin la segunda firma requerida. Eso significaba que la transferencia no podía presentarse como una redistribución autorizada. Álvaro había actuado fuera del procedimiento que después utilizó para justificar la suspensión de Tomás. Padre Leo pidió que el documento fuera preservado inmediatamente. También pidió a un asesor jurídico independiente que estuviera presente. ¿Quiere cancelar la cena?, preguntó Marta. No. La firma. Padre Leo miró el reloj. Todavía no. A las 7:32, Esteban Llorente intentó entregar las llaves y marcharse. Padre Leo lo detuvo en el pasillo. Si se va ahora, otros contarán lo que usted hizo. Esteban apretó el llavero. Entré en casa de Tomás. No debía hacerlo. Entonces debería ser usted quien lo diga. Puedo perder mi puesto. Tomás ya perdió el suyo. Esteban cerró la mano alrededor de las llaves. No se marchó. A las 7:40, los representantes de la fundación financiadora llegaron al edificio. Álvaro los recibió personalmente. Sonreía. Presentó Casa Aurora como un ejemplo de cómo una comunidad podía proteger a quienes no tenían dónde ir. Desde el corredor, Tomás escuchó aquellas palabras. Su expresión cambió. Está hablando de proteger gente. Padre Leo asintió. Tomás soltó una risa sin humor. Y yo llevo una semana fuera de la puerta. A las 7:49, solo quedaban 11 minutos.
Padre Leo pidió que la firma no se realizara sobre el escenario. Álvaro se negó. Se ha anunciado públicamente. La celebración puede continuar. ¿Y el acuerdo? Después de una conversación. Álvaro lo miró con desconfianza. ¿Sobre qué? Padre Leo sostuvo su mirada. Sobre 14.200 euros. La sonrisa desapareció. Álvaro cerró la puerta del despacho. Dentro esperaban Marta, Sor Inés, Esteban, 2 miembros del patronato y el asesor jurídico. Tomás seguía en el pasillo. Padre Leo salió a buscarlo. No tiene obligación de entrar. Tomás miró hacia el salón, donde comenzaban los aplausos. Después tomó aire. Mi nombre ya estuvo en una habitación sin mí. Se levantó. Esta vez quiero estar presente. A las 7:56, Tomás cruzó la puerta. Sor Inés colocó sobre la mesa el borrador del informe. Marta dejó la transferencia bancaria junto a él. Esteban puso las llaves del piso de Tomás sobre la madera. Y Padre Leo abrió una pequeña bolsa. Sacó el viejo termo naranja. Lo colocó en el centro. Álvaro lo reconoció inmediatamente. Padre Leo esperó hasta que todos se sentaron. Entonces hizo la primera pregunta. Álvaro, ¿quién decidió que el nombre de Tomás podía pagar esta deuda? Álvaro no respondió de inmediato. Miró el termo naranja. Después, las llaves. Después, el borrador del informe. Padre, creo que está planteando la cuestión de una forma injusta. Padre Leo no elevó la voz. ¿Quién decidió que el nombre de Tomás podía pagar esta deuda? Álvaro se recostó en la silla. Hubo una emergencia financiera. Casa Aurora estaba a punto de perder servicios esenciales. Teníamos mujeres y niños que podían quedarse sin alojamiento. Se tomó una decisión para proteger la continuidad del programa. Padre Leo esperó. No le he preguntado por Casa Aurora. Álvaro apretó la mandíbula. Le estoy explicando el contexto. Y yo le estoy preguntando por Tomás. Nadie se movió. Padre Leo señaló el documento que Marta había colocado sobre la mesa. ¿Quién autorizó esta transferencia? Álvaro miró el papel. La operación se realizó desde una cuenta administrativa. ¿Quién? Era una cuenta compartida. Padre Leo sostuvo su mirada. ¿Quién hizo la transferencia? El silencio duró varios segundos. Finalmente Álvaro respondió. Yo. Tomás no reaccionó. Solo bajó los ojos hacia sus manos. Padre Leo continuó. Tenía autorización para tomar dinero del fondo de invierno. No formalmente. Sabía que necesitaba 2 firmas. Sí. ¿Las tenía? No. Marta respiró hondo. Álvaro la miró, pero ella no apartó la vista. Había una urgencia, insistió él. Si esperaba el lunes, Casa Aurora podía quedarse sin electricidad. Padre Leo asintió. Eso explica por qué movió el dinero. Álvaro pareció sorprenderse. Entonces entiende lo que ocurrió. Entiendo una parte. Padre Leo tomó el informe técnico. Ahora explique esta. Leyó en voz alta la frase del borrador. No puede garantizarse la identidad física del portador mediante el registro electrónico. Álvaro no dijo nada. Padre Leo dejó la hoja. ¿Leyó usted esto antes de suspender a Tomás? Sí. Tomás levantó lentamente la cabeza. Sor Inés cerró los ojos. Sabía que varias personas podían haber utilizado su tarjeta. Sabía que había sido utilizada como respaldo. Y aún así permitió que el informe presentara a Tomás como principal sospechoso. Álvaro se inclinó hacia adelante. No había otra explicación en ese momento. Sor Inés habló por primera vez. Sí la había. Álvaro giró hacia ella. Sor Inés colocó su copia sobre la mesa. Yo pedí que se comprobara quién había tenido la tarjeta durante aquella semana. No había un registro fiable. Precisamente. La voz de Sor Inés tembló, pero continuó. Y aún así escribimos como si lo hubiera. Padre Leo dejó que la frase quedara en el aire. Después miró a Esteban. Cuente lo que hizo con la llave.
El jefe de seguridad apretó los dedos. Entré en el piso de Tomás después de su suspensión. Tomás se volvió hacia él. Entraste en mi casa. Esteban bajó la mirada. Sí. ¿Con qué permiso? No tenía uno suyo. Tomás se quedó inmóvil. Esteban continuó. Álvaro me pidió recoger material que pudiera pertenecer al centro. Álvaro intervino. Creíamos que podía haber documentación relevante. Padre Leo no lo miró. Esteban. Cogí unos papeles, una caja y el termo. Pensé que era material de las rutas. Tomás miró el objeto naranja. No parecía enfadado. Parecía herido. Ese termo era de mi hija. Esteban cerró los ojos. Lo sé ahora. Padre Leo colocó entonces una fotografía antigua frente a Álvaro. Él la reconoció inmediatamente. Tomás joven. Lucía. Las primeras obras de Casa Aurora. El termo naranja sobre la mesa. Álvaro dejó de respirar durante un instante. Padre Leo preguntó. ¿Conocía usted a Lucía? Sí. Sabía que Tomás aportó parte de sus ahorros para ayudar a abrir Casa Aurora. Álvaro respondió en voz baja. Sí. Tomás lo miró. Nunca me dijiste que todavía guardabais aquello. Álvaro no respondió. Padre Leo continuó. Entonces sabía que el hombre al que estaba dejando cargar con esta acusación había ayudado a construir el mismo proyecto que usted intentaba salvar. Álvaro golpeó suavemente la mesa con la palma. ¿Qué quería que hiciera? La pregunta salió con más fuerza de la que pretendía. Nadie respondió. Álvaro miró alrededor. Tenía 37 mujeres y 19 niños dependiendo de Casa Aurora. Una subvención desapareció sin aviso. El lunes cortaban la electricidad. El alquiler estaba atrasado. Si cerrábamos, algunas de esas mujeres tenían que volver con las mismas personas de las que habían escapado. Padre Leo escuchó. Álvaro siguió. Moví el dinero. Pensaba devolverlo cuando llegara la siguiente aportación. Y no llegó, dijo Marta. Álvaro negó con la cabeza. No. Después apareció el registro de la tarjeta de Tomás, dijo Padre Leo. Álvaro cerró los ojos. Sí. Y tuvo una elección. Álvaro no respondió. Podía decir que el registro no demostraba quién había entrado. Podía reconocer la transferencia. Podía pedir ayuda. Álvaro levantó la mirada. Y perder Casa Aurora. Eso era lo que temía. Sí. Padre Leo señaló a Tomás. Así que decidió que él podía perder primero. Álvaro abrió la boca. No salió ninguna respuesta. Tomás habló entonces. Su voz fue tranquila. Yo no necesito que me expliquéis cuánta gente ayudasteis. Álvaro lo miró. Lo sé. No. No lo sabes. Tomás señaló el termo. Yo ayudé allí porque Lucía creía que nadie debía dormir en un lugar donde tuviera miedo. Respiró. Si me hubieras dicho que Casa Aurora estaba en peligro, habría intentado ayudar otra vez. Álvaro bajó la cabeza. Pero no me preguntaste. Tomás continuó. Usaste mi nombre porque era más fácil que usar el tuyo. La sala quedó completamente en silencio. Álvaro se pasó una mano por el rostro. Sí. Tomás no apartó la mirada. Dilo bien. Álvaro levantó los ojos. Sabía que la tarjeta no demostraba que fueras tú. Tomás esperó. Y aún así permití que te señalaran. ¿Por qué? Álvaro respiró con dificultad. Porque tenía miedo de perder Casa Aurora. Otra pausa. Y porque pensé que podía corregir tu situación después. Tomás negó lentamente con la cabeza. Después. Padre Leo habló entonces. No hizo un discurso. Solo una frase. La caridad que necesita un inocente culpable ya ha olvidado a quien debía servir. Álvaro cerró los ojos. Padre Leo tomó el acuerdo que debía firmarse aquella noche. Lo colocó sobre la mesa. Esta firma no se hará hoy. Uno de los patronos reaccionó. Padre, podemos perder la financiación.
Entonces explicaremos por qué necesitamos unas horas más. Miró al asesor jurídico. Desde este momento se preservan todos los registros financieros y de acceso. Después a Marta. La acusación contra Tomás queda suspendida públicamente hasta que se emita la rectificación completa. A Sor Inés. Nadie modificará su puesto mientras participe como testigo. Y finalmente a Álvaro. Usted no va a desaparecer detrás de una dimisión. Álvaro levantó la mirada. Entonces, ¿qué quiere que haga? Padre Leo señaló primero a Tomás. Después los documentos. Lo mismo que evitó desde el principio. ¿Qué? Quedarse. Y reparar lo que hizo. La primera decisión se tomó aquella misma noche. La firma del nuevo acuerdo quedó aplazada durante 48 horas. No cancelada. Aplazada. Padre Leo insistió en la diferencia. Casa Aurora no debe pagar por lo que ocurrió aquí. Pero tampoco puede financiarse sobre una mentira. El asesor jurídico ordenó conservar todas las copias de los registros financieros, los accesos electrónicos, los correos internos y las versiones anteriores del informe. Nadie podía modificarlos sin dejar constancia. Sor Inés recuperó inmediatamente su puesto habitual mientras durara la revisión. Esteban entregó las llaves maestras y quedó apartado temporalmente de cualquier acceso a viviendas vinculadas al centro. Después llegó el turno de Tomás. Marta abrió el documento que había servido para suspenderlo. Padre Leo señaló la frase que lo vinculaba con los 14.200 euros. Esto no se corrige con una nota pequeña al final. Álvaro estaba de pie. Lo sé. Entonces dígalo usted. Álvaro miró a Tomás. Durante unos segundos pareció buscar una manera menos dolorosa de hacerlo. No la encontró. Tomás Rivas no robó los 14.200 euros. Tomás no respondió. Álvaro continuó. Yo autoricé la transferencia sin las aprobaciones necesarias. Y cuando apareció el registro de su tarjeta, sabía que ese registro no demostraba que él hubiera entrado. El patronato acordó que la rectificación sería enviada a todas las personas y entidades que hubieran recibido cualquier comunicación anterior. La ayuda de vivienda de Tomás se restablecería con efecto retroactivo. También se le compensarían las semanas de ingresos perdidos. Pero Tomás levantó una mano. No quiero que escribáis que todo queda solucionado. Marta lo miró. No lo escribiremos. Porque no lo está. No, respondió ella. No lo está. La revisión externa comenzó a la mañana siguiente. No se limitaría al fondo de invierno. 3 años de transferencias entre programas serían examinados por un auditor independiente. También revisarían todas las decisiones disciplinarias tomadas a partir de registros electrónicos compartidos. Si encontraban otros afectados, serían contactados. El sistema de tarjetas cambiaría por completo. Ninguna credencial podría volver a utilizarse entre varias personas. Las cuentas administrativas compartidas serían eliminadas. Cualquier acusación interna tendría que incluir una oportunidad documentada para que la persona afectada respondiera antes de ser presentada como responsable. Casa Aurora recibió mientras tanto financiación puente de emergencia, supervisada fuera de la administración habitual. Las mujeres y los niños que vivían allí no fueron desplazados. Álvaro tampoco desapareció. El patronato le retiró durante 6 meses toda autoridad financiera. Podía seguir trabajando únicamente bajo supervisión y con responsabilidades administrativas limitadas. Su reparación tendría condiciones concretas. Debía firmar personalmente cada rectificación enviada sobre Tomás. Debía presentar, junto al auditor, un informe mensual sobre cómo se estaba corrigiendo el daño. Debía colaborar en la creación del nuevo protocolo para impedir que una persona fuera señalada solo porque un sistema mostraba su nombre. Y tendría que explicar públicamente ante los voluntarios lo que había ocurrido. Sin culpar al sistema. Sin hablar de malentendidos. Sin esconderse detrás de la palabra procedimiento. 2 días después, la comunidad se reunió en el comedor. No hubo escenario. Tomás estaba sentado en una de las últimas mesas. Álvaro permaneció de pie delante de todos. Su voz no tembló al principio. Tomás no robó el dinero. Varias personas giraron la cabeza hacia él.
Álvaro continuó. Yo transferí esos fondos para mantener abierto Casa Aurora. Lo hice sin la autorización necesaria. Después permití que una acusación contra Tomás avanzara aunque sabía que la tarjeta no demostraba quién la había usado. Tomás no bajó la mirada. Álvaro terminó. Intenté proteger una obra buena utilizando la reputación de otro hombre como escudo. No pidió perdón públicamente esperando una respuesta. Solo se sentó. Después de la reunión, Esteban apareció con una caja. Dentro estaban los objetos recogidos del piso de Tomás. Padre Leo tomó el termo naranja y se lo entregó a Álvaro. Álvaro entendió. Cruzó el comedor. Se detuvo frente a Tomás. Esto nunca debió salir de tu casa. Le tendió el termo. Tomás lo recibió con ambas manos. Miró la pintura gastada. Pasó el pulgar por una pequeña abolladura. Después levantó los ojos. No dijo que lo perdonaba. Todavía no. Solo respondió. Entonces asegúrate de que nadie vuelva a entrar en una casa creyendo que una buena intención le da derecho. Álvaro asintió. Aquella tarde, Tomás volvió a colocar el termo naranja en la estantería de su cocina. Pero el sábado siguiente no se quedó allí. 3 meses después, el Centro del Buen Amparo seguía teniendo problemas. La auditoría no había terminado. 2 procedimientos internos habían tenido que reabrirse. Las nuevas tarjetas de acceso costaron más de lo previsto y durante semanas, nadie consiguió ponerse de acuerdo sobre quién debía custodiar las llaves de emergencia. Casa Aurora seguía abierta, pero bajo una supervisión financiera que obligaba a justificar cada transferencia. Álvaro Montalbán continuaba trabajando sin autoridad sobre los fondos. Cada mes entregaba un informe firmado. Cada rectificación enviada sobre Tomás llevaba también su firma. No era una ceremonia. Era parte de la reparación. Sor Inés formaba parte del nuevo comité de revisión. Y Marta había insistido en que ninguna investigación futura pudiera cerrar un expediente sin registrar también la versión de la persona acusada. Tomás, mientras tanto, había vuelto a la ruta de los sábados. La primera noche nadie hizo un anuncio. No hubo aplausos. A las 9:20 cargó 2 recipientes de sopa, una caja de pan y varias botellas de agua en la furgoneta. Sor Inés apareció con una bolsa de vasos. ¿Necesitas ayuda? Tomás cerró una puerta. Siempre. Ella sonrió. Sobre el asiento delantero estaba el termo naranja. Había vuelto a limpiarlo, pero no había intentado cubrir las marcas. La pintura seguía desgastada. La pequeña abolladura continuaba allí. En la estación, Samuel fue el primero en acercarse. Miró el termo. Después miró a Tomás. Pensé que ya no volverías. Tomás desenroscó la tapa. Yo también. Sirvió café. Samuel lo recibió con ambas manos. No hablaron del dinero. No hablaron del informe. A veces recuperar la dignidad no significaba que todo el mundo repitiera la historia correcta para siempre. Significaba, simplemente, que Tomás podía volver a estar allí sin que nadie tuviera que preguntarse si debía confiar en él. Una noche, al terminar la ruta, Álvaro apareció junto a la furgoneta. No llevaba carpetas. Quería saber si faltaba algo para el sábado que viene. Tomás lo miró. Vasos pequeños. Álvaro asintió. Los traeré. No hubo abrazo. No hubo una absolución inmediata. Solo una tarea sencilla. Y, por el momento, era suficiente. Padre Leo recibió semanas después una fotografía. Tomás estaba junto a la furgoneta, rodeado de voluntarios. No ocupaba el centro. Casi parecía que intentaba quedarse fuera del encuadre. Pero sobre una mesa, delante de él, se veía claramente el viejo termo naranja. Padre Leo dio la vuelta a la fotografía. Sor Inés había escrito una sola frase. Ahora todos saben por qué sigue aquí. Padre Leo recordó las palabras grabadas en la base del termo. Para que nadie reciba algo frío. Al principio habían hablado de sopa. Después hablaron de una hija. Y finalmente hablaban de algo mucho más difícil de conservar caliente. La compasión cuando la verdad incomoda. La fe no vuelve innecesaria la justicia.
La obliga a mirar primero a la persona que podría quedar aplastada por una buena intención. Y la misericordia no consiste en ocultar el daño. Consiste en decir la verdad y quedarse el tiempo suficiente para repararlo. Si alguna vez alguien defendió vuestra dignidad cuando habría sido más fácil guardar silencio, escribid su nombre en los comentarios. Aquella noche, Tomás cerró el termo, lo colocó junto a él y arrancó la furgoneta. Nadie tuvo que bajar la voz.